Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Eddie. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Solo quisiera que me confirmaran. eh, ya les llegó el correo de la publicación de sus notas. Hola, licenciada, buenas noches. A mí todavía no me llega. Soy Axel Guerra. ¿Alguno que sí le haya llegado? Para ver si es cuestión del correo o ya. Buenas tardes, a mí sí me llegó Ligda. Sí le llegó a algunos. Sí. Bueno, sí, mire, pues vamos a esperar el día de hoy como tiene que enviarlos a todos. Si el día de hoy pues no les llegara a todos, ya el día de mañana pues publico uno por uno. Sí, pero yo espero que en el transcurso del día pues se logre enviar a todos las calificaciones. Pues por lo general no estaban mal las calificaciones, jóvenes, pero sí hay notas muy bajas y yo veo que sí. Todavía hay unas cuestiones en las que todavía veo yo que están algo confundidos o no han entendido ustedes el tema. Entonces, vamos a tomarnos unos minutitos hoy para resolver más que todos los casos, porque las preguntas, pues, no creo yo que haya habido tanto inconveniente. Entonces, con las preguntas, pues, bueno, si ustedes quieren, pues vamos rapidito viendo los exámenes. Más que todo, como yo veo que se confundieron mucho en los casos, entonces vamos a ver aquí. Les voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo ahí los exámenes para resolverlos. Hoy, si tienen alguna duda, lo volvemos a explicar, jóvenes, porque sí me interesa que tengan ustedes claro eso. Ahorita que ya empezamos a ver los recursos en sí y el trámite, todo, creo que se les van a aclarar algunas cuestiones ahí, pero vamos a, si hay alguna duda de lo que ya de los temas que ya tocamos, pues mejor me lo hacen saber de una vez. Un poquito. Bueno, veremos pues, jóvenes, para los que contestaron la variante A. Lo que tengo acá. Ustedes me dicen ahí si sí, se estoy compartiendo la pantalla. Esta es la variante B, perdón, la variante A. ¿Sí se está compartiendo la pantalla, jóvenes? Licenciada. Adriana. Bueno, veamos pues, jóvenes. Los que tenían número par. La primera pregunta casi todos la tenían confundida. Mire, recordarán, o sea, yo sí les expliqué las diferencias entre proceso y procedimiento. Generalmente todas las respuestas iban encaminadas a qué era proceso y qué era procedimiento, pero acuérdense que les expliqué las diferencias entre el proceso administrativo y el procedimiento administrativo. Entonces, que les quede claro ahí que el procedimiento administrativo es aquella serie de etapas que se dan dentro del órgano administrativo, ¿sí? El proceso administrativo ya es un proceso que se lleva a cabo ante un tribunal jurisdiccional. Entonces las diferencias era que uno buscaba una sentencia, el otro buscaba un acto administrativo, que uno se llevaba ante un órgano competente administrativo, el otro ante un tribunal. Entonces aquí sí me confundieron mucho. Esto, me dieron la diferencia entre proceso y procedimiento, pero aquí se les estaba pidiendo proceso administrativo y procedimiento administrativo. Entonces, ahí es donde varios les fue mal en esa pregunta de la variante A. Generalmente ninguno la tuvo correcta. Entonces, vean aquí con la segunda pregunta que era
¿Qué son los medios de impugnación? O sea, yo sé que la pregunta quedó así como muy general, pero estamos hablando de medios de impugnación dentro del ámbito administrativo, y algunos me contestaron medios de impugnación generales, me hablaban de juzgados, de las sentencias, de las resoluciones judiciales que se pueden impugnar. Entonces aquí era la respuesta conforme a que son medios de defensa que nosotros podemos contar para que se revoque, modifique o confirme un acto administrativo. Entonces esa la confundieron también. Algunos, la mayoría sí tuvieron esta buena, la característica necesaria para que se dé el procedimiento administrativo de impugnación. Recuérdense ustedes que hablamos que hay, por los motivos que origina el procedimiento, está el procedimiento por a petición de oficio y el procedimiento por impugnación, ¿sí? Entonces, para que se dé un procedimiento de impugnación, o sea, para que yo pueda impugnar, ¿qué tiene que haber antes? Obviamente tiene que haber un acto administrativo o una resolución originaria, ¿sí? Esta, algunos la tuvieron bien, algunas la tuvieron mal, otros me pusieron resolución, pues se las tomé por buena, otros que me pusieron resolución de forma, y sí, no se las pude valer, ¿verdad? Pero obviamente la característica, lo que se necesita para que este procedimiento exista es una resolución o un acto administrativo originario. Las clases de recursos administrativos, hemos estado mencionando los recursos de revocatoria y reposición, pero las clases, recuérdense que estamos ante recursos jerárquicos y recursos que resuelve el mismo órgano que los dictó. Esa era la clasificación. Entonces, con relación a los elementos que integran el recurso administrativo, estaba interesado, estaba el órgano, estaba el acto. Entonces ahí algunos pues fallaron ahí en las respuestas y otros sí la tenían bien clara. Va, aquí yo lo que necesitaba era ver que ustedes estén poniendo atención en las clases, porque el plazo en que las peticiones hechas ante la autoridad deben ser resueltas y notificadas, en la misma Constitución estaba la respuesta. Si ustedes ven aquí, o sea, 30 días a partir de la presentación de la petición, no. O sea, yo la presento y desde ahí no corren los 30 días. 30 días a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo, esta es la respuesta. Incluso así lo dice la Constitución y así lo dice la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y el otro era que 30 días a partir de que haya concluido el procedimiento administrativo y no se haya planteado impugnación. La respuesta era esta, ¿verdad? Cuando se tiene por consentida una resolución administrativa, entonces recordarán que yo les indiqué ahí de que tenía que estar notificada la resolución, pero yo no había presentado ninguna impugnación dentro del plazo legal. Ahí se tenía por consentida. Ahí estoy como que yo aceptando, ¿verdad? En ese momento, la resolución. Si no impugno dentro del plazo legal. Esa era la correcta. Algunos sí se confundieron. El fundamento constitucional del principio de legalidad era el artículo 152. Otros me pusieron el 2 de la Ley de lo Contencioso y recordaban que yo les dije, les puedo preguntar fundamento legal o fundamento constitucional. Entonces acá se confundían algunos con ponerme el fundamento legal. Acá también estaba esta pregunta. No puedo. La otra era tipo de resolución que atiende el fondo del asunto. Esta tenía que ser mía. Recuérdense que atiende el fondo del asunto es donde el órgano administrativo a mí ya me responde, ¿verdad? Con origen de la solicitud que yo pude haber hecho, o si ellos me sancionaron, pues lo que yo solicité. Entonces, sí es una resolución de fondo, se confundieron porque no puede ser la providencia de trámite, pero la resolución de fondo siempre tiene que estar debidamente razonada. Entonces ahí se confundieron. Aquí es donde necesito, jóvenes, ver qué pasó con ustedes con los casos.
Veamos pues aquí con la variante A. Aquí el caso más que todo era se hacía referencia a que este señor pues celebró un contrato de arrendamiento con una empresa de telefonía, ¿verdad? Y que el contrato de arrendamiento fue sobre el inmueble que propiedad de este señor, pero póngale, cuando él hizo el contrato de arrendamiento, el inmueble costaba 50,000, estaba valorado en 50,000 quetzales, ¿sí? Entonces, como lo que quería la empresa telefónica era instalar una antena, entonces ya cuando instalaron la antena, hicieron una caseta, no se puso ahí el caso, ¿verdad? Pero más o menos era la idea. Entonces, ya esa cantidad se evaluó por 200,000 quetzales. Entonces, la Municipalidad de Guatemala, o sea, hizo una solicitud, en sí el trámite no era la licencia, ¿sí? Porque no di tanto detalle. Entonces, la MUNI dio la licencia de construcción, le hizo saber al señor que iba a realizar un aumento, o sea, solo le hizo saber, ¿verdad? No le dijo por medio de resolución, se le indicó, no, solo le hizo saber que iban a hacerle un aumento del impuesto, o sea, del IUCI. Entonces vino el señor y ahí sí, ante su conformidad, presentó un memorial al director de catastro de la municipalidad, solicitándole que disminuyeran la base imponible. O sea, aquí dio inicio el procedimiento administrativo, ¿sí? Al momento de que este señor va al órgano administrativo y hace una solicitud, ¿sí? Ahí es donde inició el procedimiento. Entonces, le declararon sin lugar la solicitud, no le explicaron por qué. Después, cuando le hacen entrega aquí personalmente de la copia de la resolución, es el acto de notificación, ¿verdad? Después él, de notificado, presenta un memorial solicitando al Consejo Municipal que le revoque la resolución emitida por la Dirección de Catastro. O sea, la Dirección de Catastro fue la que le dio no al lugar a la solicitud que él hizo de que no le aumentaran el impuesto, ¿sí? Entonces, ese recurso lo resolvió el Consejo, fue declarado sin lugar, ¿sí? Tal vez aquí me dio lugar a confundirlos porque ya yo hablé aquí de lo que presentó ya ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, que la demanda que presentó, y tal vez ahí les di lugar a confundirse, pero más que todo lo hice yo para que ustedes tuvieran en cuenta que había un procedimiento antes y después iba a iniciar un procedimiento judicial. Primero fue administrativo. Entonces, aquí es donde esta pregunta casi ninguno la falló, ¿sí? Porque tenían claro que el procedimiento administrativo se dio a petición del interesado, ¿sí? Ahí lo tenían claro, que él pidió que no le aumentaran el impuesto, ¿sí? Entonces aquí todos estábamos bien, porque él fue el que lo solicitó ante el órgano, ¿sí? Acá, en la pregunta donde si ustedes consideraban que había un solo procedimiento administrativo de acuerdo al motivo que originó el procedimiento, sí, no y por qué. Entonces acá, cuando vimos el tema de los motivos que originan el procedimiento, uno de los temas era que se originan a petición del interesado y también se originan por impugnación. Entonces aquí se dieron en un mismo expediente dos procedimientos administrativos, o sea, uno a petición del señor y otro el procedimiento por impugnación que él hizo, ¿sí? Entonces, esa era la respuesta. La otra pregunta era, identifique cuál es el acto administrativo que origina el procedimiento administrativo. Entonces, acá a la mayoría se las califiqué buena, porque tal vez lo que me faltó aquí es aclarar qué acto administrativo originaba el procedimiento, ya sea el originario o el de impugnación. Entonces sí dieron lugar ustedes a que se confundieran, porque al final el acto administrativo que originó todo fue cuando la Dirección de Catastro a él le declaró, o sea, no le declaró no al lugar a su solicitud de que no le impusieran el IUCI, ¿sí? Y unos me contestaron que fue a partir de que él impugnó. Pero más que todo, cuando yo les indicaba aquí que identificaran el acto administrativo para futuros casos,
Yo lo que necesito que ustedes se den cuenta es esto, que yo les impongo aquí número de resolución de fecha tal y quién la decretó, ¿sí? ¿Quién resolvió? Entonces, cuando yo en futuras ocasiones les ponga, identifique cuál es el acto administrativo tendría que, ustedes tenían que haber puesto la resolución tal de fecha tal, emitida por tal, ¿sí? Estas, como le digo, tal vez ahí es donde no les quedó a ustedes muy claro, porque yo les indiqué acto administrativo que origina el procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces ahí yo creo que no lo tuvieron muy claro. Si era un recurso jerárquico o era un recurso que debería ser resuelto por el órgano que la dictó, o sea, ahí indicaba que la resolución la emitió la dirección de catastro, ¿sí? Y el recurso lo resolvió el Consejo Municipal. Entonces la resolución la dictó un subordinado y la tenía que resolver un órgano jerárquico. Entonces acá la respuesta era que era un recurso jerárquico. Ahí se confundieron algunos no, entonces yo creo que algunos sí tienen clara esta situación, pero hay que poner atención en los casos, ¿sí? Y el último era, considera usted que la resolución emitida por el Consejo, o sea, todavía se lo recalque aquí, ¿ven? Emitida por el Consejo Municipal cumple con lo regulado con el artículo 4. Aquí pues no había confusión, porque si ustedes veían el artículo 4, pues aquí indicaba que todas las resoluciones deben ser debidamente razonadas, ¿sí? Entonces aquí era la respuesta que no, ¿verdad? Que no cumplía con lo regulado en el artículo 4. Bueno, ese era la variante A. Y la variante B, que era la siguiente, pues explicar el recurso jerárquico, pues ahí la mayoría pues no tenía dudas, ¿verdad? Tienen ustedes claro que la resolución la dicta un subordinado y la debe resolver el superior jerárquico, ¿sí? Entonces, justicia alegada y justicia retenida, pues algunos yo creo que los que no leyeron fue porque, los que no contestaron fue porque no leyeron, porque sí estaba ahí, era un tema bien pequeño, justicia delegada, cuando la misma administración, un órgano de la administración resuelve los recursos, y la justicia retenida es cuando se faculta un órgano jurisdiccional, que es el caso de Guatemala, que tenemos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Aquí explica el principio de tipicidad de la sanción administrativa, o sea, yo no sé por qué me hablaron de tipicidad penal y delitos y no sé por qué lado se fueron ustedes, pero lo que me interesaba es que ustedes tenían la idea, pero si me hablaron de delitos, ahí sí la tuvieron mal. Principio de tipicidad, o sea que la conducta por la cual me están imponiendo a mí una sanción debe estar previamente establecida en la ley y pues es obligación mía conocerla, ¿sí? Aquí es la manifestación de voluntad del órgano administrativo plasmada en documento, pues aquí la respuesta era el acto administrativo de la resolución. Esa en la mayoría lo tuvieron buena. Forma de intervenir, los que no les contestaron es porque no leyeron que las formas de intervenir eran la forma facultativa y la forma obligatoria. Forma en la que deben emitirse las resoluciones administrativas. Acá la respuesta era por escrito y con cita de leyes, pues no estaba completo, razonadas por autoridad competente, y la correcta era por autoridad competente con cita de normas legales y reglamentarias. Motivo por el cual se archiva el expediente. La respuesta era cuando el administrado deja de accionar por el plazo de 6 meses. Eso está ahí en la ley de lo contencioso administrativo. ¿En qué momento se deben señalar las diligencias que forman parte del expediente administrativo? No era al momento de recibir la petición, que fueron los que muchos contestaron, sino que la misma ley establece que al darle trámite es en aquella providencia, o en la providencia de trámite o la resolución de trámite es donde ahí señalan las diligencias que van a formar parte del expediente administrativo. La resolución de fondo obviamente no iba a ser, ¿verdad? Porque esa es la que se decreta hasta el final.
Fundamento legal, aquí se confundieron, si no les pedí yo fundamento legal constitucional, sino fundamento legal en los trámites administrativos, ¿sí? Aquí era el artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Acá, porque la Ley de lo Contencioso Administrativo denomina el capítulo 1 del título 1 como diligencias previas. ¿Se acuerdan que les expliqué que era previo a iniciar un proceso contencioso administrativo que ya es ante un tribunal? Sí, entonces la respuesta son diligencias que se deben, son diligencias necesarias previo a iniciar el proceso contencioso administrativo. Acá el otro caso, también como les digo, aquí tal vez no les quedó con tanta duda, ¿verdad? Aquí el caso generalmente es que este colegio, pues, empezó con su construcción, ¿verdad? Ellos ya tenían la licencia de construcción emitida por la municipalidad y por medio de una denuncia anónima, pues, llamaron, ¿verdad? Y dijeron ahí en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que este colegio no había cumplido con el estudio de impacto ambiental, entonces viene el ministerio y va a realizar una inspección ocular en la construcción y verifican el cumplimiento de ese requisito, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan a verificar el cumplimiento, establecen de que no se presentó el estudio, ¿sí? Para que les dieran la licencia de construcción. Entonces, en base a eso, pues sancionaron al colegio con una multa. Entonces aquí dice, multa que se impuso en resolución del Ministerio de Ambiente con el número tal, ¿sí? El colegio argumenta que sí presentó el estudio, pero no se resolvió, por lo que el MAR solicita a la municipalidad informe sobre el trámite de la licencia de construcción, a lo cual la municipalidad de Misco emite el documento correspondiente. O sea, no les iba a dar yo más detalles para no confundirlos, ¿verdad? Entonces, no de acuerdo con la multa, interpuso recurso de reposición ante el mencionado ministerio, quien declaró sin lugar al recurso por medio de resolución identificada tal, por lo que se presenta la demanda ante el tribunal contencioso. Entonces acá, la forma en la que dio inicio el procedimiento administrativo, o sea, ya se inicia un procedimiento directo en la administración. O sea, la licencia de construcción, pues era un trámite que ellos ya me habían dado, ¿verdad? Ahí ya no había mayor cuestión. La cuestión es de que me sancionan a mí. Entonces, forma en la que dio inicio el procedimiento administrativo, la mayoría sí pusieron que era por denuncia de un administrado contra otro, ¿sí? Ahí estábamos bien. Porque sí fue una denuncia, el caso decía que era una denuncia anónima. Entonces, aquí se iniciaba, no era de oficio, no era petición de parte, sino que era una denuncia de un administrado contra otro administrado, ¿sí? Considera que se da solo un procedimiento por los motivos que dan origen. Aquí habían dos procedimientos dentro de un mismo expediente administrativo. El procedimiento donde por la denuncia que impusieron a mí me sancionaron y el procedimiento por la impugnación que yo hice ante la resolución que dictaron. Ahora, ¿cuál es el acto administrativo que origina el procedimiento? Aquí la mayoría sí me puso que el acto administrativo era la sanción, ¿verdad? Lo que yo quería era que ustedes me identificaran el acto, o sea, la resolución y quién la había dictado. Pero igual con que me hubieran puesto donde se impuso la sanción, ahí se las califiqué bien. Entonces, la otra era el recurso planteado por el director de colegio, es un recurso jerárquico o el que debe ser resuelto por el órgano que la dictó. Si ustedes se dan cuenta, en el caso, en ningún momento mencioné otra autoridad. Ahí el ministerio fue el que sancionó. Ante el mismo ministerio presenté mi recurso y ante el mismo ministerio me resolvió. Entonces, ahí era el recurso que debe ser resuelto por el órgano que le dictó, en este caso el ministerio, ¿verdad? Y la otra era qué diligencias se practicaron en el expediente. O sea, yo solo necesitaba que ustedes tuvieran en cuenta como que qué hubo en el caso fuera de las resoluciones. Entonces, lo más obvio era la inspección, ¿sí? Donde yo les indiqué aquí, ve que se realizó una inspección ocular. Cuando menciono aquí de que el ministerio le solicita a la municipalidad de mismo información del trámite de la licencia,
¿sí? Emite el documento correspondiente. Recordarán ustedes que cuando entre los mismos dependencias se piden información, eso es lo que se conoce como informes, ¿sí? Entonces, documentos también me los pusieron, que pues la licencia era el documento que se presentó ahí. Entonces, esas eran las respuestas, jóvenes. Por lo general yo veo que los casos sí les dio lugar a confusión, pero entiendo pues que no hemos empezado nosotros directamente a entrar a casos. Entonces ya ahorita que empecemos ya a hablar de procedimientos, yo espero que a ustedes les quede un poco más claro ahí cuál es el acto administrativo originario y cuál es la forma de los recursos y los medios de impugnación que se van a presentar. Entonces, si no les llega el día de hoy, pues sus respuestas, yo el día de mañana pues voy a estar enviándolos uno por uno, o voy a ver si ya, como ya mañana tenemos que entregar las actas, voy a ver si ya hago oficial ahí en el sistema, si me da tiempo, lo de las notas. Entonces, ¿alguna duda, jóvenes, antes que pasemos a la clase de hoy? Los veo hoy, pero bien callados. Licenciado, con una consulta. Buenas noches. Ahorita vamos a empezar a ver casos, pero literalmente nos va a dar los ejemplos para trabajarlos, así como los que vinieron en el examen. Mire, ahorita van a hacer casos más concretos, porque si ustedes ven aquí las preguntas que yo hacía en el examen, eran como preguntas bien generales, no me metí tanto a que ustedes me dieran otra explicación, sino más que todo lo que necesitaba yo saber era que identificaran las formas en que se dio el procedimiento, que me indicaran qué diligencias se pudieron haber realizado, que tuvieran claro qué clases de procedimientos por los motivos se dan. O sea, no les pregunté directamente cuestiones muy especiales, más que todo que tuvieran la idea, pero ahorita sí que vamos a empezar ya a ver recursos, y ya que vamos a empezar a hablar de instituciones, ahí sí ya en los casos ya les van a venir, ¿no? Así como que identifíqueme el órgano administrativo que conoce el recurso y cuestiones así, ¿verdad? Pero cuando yo le digo identifique en un examen, es que usted me diga, es el ministerio tal, o es la gobernación tal, o es el órgano ejecutivo tal, ¿sí? Sí, licenciada, ya comprendí bien eso. Le agradezco. Vale. Hoy tenemos 15 jóvenes. Solo estoy haciendo aquí la asistencia, perdonen un momentito. Voy a compartirles de una vez, jóvenes, el link de asistencia para el día de hoy. Tienen ahí hasta las 7 para poder llenarlo. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy, jóvenes. Si ya no hay más dudas, hoy ya entramos directamente a hablar de los recursos. Hoy. Entonces, necesito que tengan a su mano su ley de lo contencioso administrativo, porque hoy vamos a empezar a hablar desde el artículo 7 al artículo 16. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, veamos pues, jóvenes. Bueno, vamos a empezar a tocar el tema de los recursos en la administración pública centralizada de Guatemala. O sea, centralizada, estamos hablando del centro. Si ustedes quieren verlo así, como decía Yamatei,
centro de gobierno, ¿verdad? Entonces, el organismo ejecutivo. Acuérdense que toda la administración pública está dirigida con ellos. Hoy, entonces, acá, dentro del organismo ejecutivo, pues es fácil porque todos tienen una relación de subordinación unos con otros, o sea, hasta arriba, hasta el presidente, ¿sí? Y hasta abajo, pues puede ser el empleado público de menor rango, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de defensa ante los actos de la administración pública centralizada? Acá los generales, ¿verdad? Tenemos el recurso de revocatoria, que ya yo creo que ustedes ya tienen claro que este es el recurso jerárquico, ¿sí? O sea, que un subordinado la dicta y la resuelve el superior, y el recurso de reposición, que es el que resuelve el que conoció, el que dictó el acto administrativo. Entonces, los dos recursos siempre lo va a resolver el mismo órgano administrativo competente, ¿sí? Que les quede a ustedes claro. Siempre los va a resolver el mismo, nunca va a ser diferente. O sea, yo planteo recurso de revocatoria ante una dirección general y el ministerio me tiene que resolver, ¿sí? Yo planteo recurso de reposición, es ante aquellos que no tienen superior jerárquico, o sea, el superior es el ministerio. Entonces, ¿quién me va a resolver? El ministerio, ¿sí? Que les quede claro. Los dos recursos siempre los va a resolver el mismo órgano administrativo competente. Entonces, recurso de revocatoria, que es lo primero que vamos a hablar, es a ver, ¿quién me hace favor de leerme el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo? Recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se impondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución, en memorial dirigido al órgano administrativo que lo hubiera dictado. Bueno, entonces veamos, pues. También se le denomina recurso de alzada, ¿sí? Se plantea contra lo resuelto por un órgano subordinado y es el superior jerárquico el que lo debe resolver. Yo creo que aquí ustedes ya lo tienen claro, ¿verdad? Entonces, el órgano subordinado es el que dicta la resolución originaria, ¿sí? El subordinado es el que dicta la resolución originaria del acto administrativo originario, ¿sí? O sea, el que da inicio al procedimiento administrativo. En este caso, un procedimiento administrativo por impugnación, ¿sí? Que ya estamos hablando de ya los medios de impugnación. Ahora, en este caso, el superior jerárquico conoce sobre el recurso planteado, pero sobre lo que éste resuelve no procede otro recurso, ya que se agota la vía administrativa. La resolución administrativa causó estado, no es una resolución originaria, o sea, entendamos, pues así como el caso que yo les planteaba. En el caso del colegio, la resolución originaria era en sí, lo que dio origen a todo el procedimiento administrativo fue específicamente la sanción, ¿sí? Eso dio origen a todo el procedimiento administrativo. O sea, vengo yo y le solicito que le presento ahí el recurso contra la sanción y ellos mismos me resuelven que no. O sea, la resolución originaria fue la que dictó el subordinado, ¿sí? Y la resolución donde ya me dice a mí, el ministerio, en este caso, donde me dice no, la resolución que dictó tal dirección o tal agente o tal, depende de cómo haya sido el caso, esa resolución cumple con el requisito de legalidad, de juridicidad, está todo bien, entonces confirmo esa resolución administrativa. Entonces, contra esta resolución que dicta el ministerio, no vamos a imponer otro recurso administrativo. Es lo que les quiero que quede claro. Entonces, contra eso no vamos a imponer nada porque ahí ya damos por agotada la vía administrativa. O sea, ya terminamos con el proceso administrativo y lo único que nos queda es ya irnos
allá al proceso judicial, ¿sí? Entonces, cuando yo digo aquí la resolución administrativa causó obstáculo, o sea, esa resolución ya está firme, ¿sí? Pero no es, o sea, la que dicta el ministerio en este recurso de revocatoria, esto no es la resolución originaria. La resolución originaria es la que decretó o la que resolvió el órgano subordinado, ¿sí? Eso es lo que necesito que les quede claro. Acá, pues, el fundamento legal, ya lo leyó el compañero, es el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y ya cuando veamos excepciones, que lo vamos a ver en los trámites que vamos a ver más adelante, o sea, hay recursos de revocatoria que establece el Código de Trabajo y hay otro del Código Civil y su trámite es independiente, su trámite es aparte del que vamos a ver ahorita. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Si tienen duda, pregunten, porque si no, después se confunden en el examen. ¿No? Bueno. Procedencia y trámite del recurso de revocatoria, ¿sí? Ya vimos que cabe contra las resoluciones originarias emitidas por órganos subordinados de la administración centralizada guatemalteca. Y después vamos a ver cuáles son los órganos descentralizados, que sus leyes y reglamentos no tienen medios de impugnación. Vamos a ir viendo cuáles son esos órganos descentralizados en su momento. Ahorita solo encuadrémonos en los órganos de la administración centralizada, que estamos hablando del organismo ejecutivo más que todo, ¿sí? Entonces, la interposición es la forma en la que debe plantearse el recurso, ¿sí? Entonces, veamos, pues, acá el artículo 7 que leyó el compañero dice que se interpone entre los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que la hubiera dictado. O sea, si me está diciendo que tengo que presentarlo por medio de memorial, pues obviamente aquí no puedo hacer yo una solicitud de este recurso de forma verbal, ¿sí? Aquí ya tiene que ser de forma escrita. Entonces, lo debo de hacer escrito ante el mismo órgano que emitió la resolución que afecta al particular, quien debe elevarlo al superior jerárquico. O sea, es lógico, ¿verdad? O sea, ahorita el órgano administrativo que dictó la resolución originaria, ellos tienen el expediente administrativo, ¿sí? Pero, como es un recurso de alzada, o sea, tiene que resolverlo el superior. Entonces, lo lógico es de que al recibir el recurso que yo le estoy presentando, en este caso el recurso de revocatoria, recibir el memorial, lo que tiene que hacer, o sea, el primer trámite no es en sí una resolución, ¿sí? Sino que únicamente se ordena elevar, ¿sí? Entonces, en todo caso, la administración podrá dar que por recibido el memorial, plantear recurso de revocatoria, elévese. Solo que se eleve ante el órgano administrativo que deba resolver el recurso, en este caso su superior jerárquico, ¿sí? Entonces, veamos ahí, ¿quién me puede leer el artículo 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo? Artículo 8, admisión. La autoridad que dictó la resolución recurrida elevará las actuaciones al respectivo ministerio o al órgano superior de la entidad con informe circunstanciado dentro de los 5 días siguientes a la interposición. No me van a confundir esos 5 días del artículo 7 y los 5 días del artículo 8. No son los mismos 5 días. O sea, yo para poder presentar mi memorial, o sea, yo lo debo hacer pasados 5 días de que me notificaron de la resolución del órgano subordinado, ¿sí? O sea, a mí hoy me están notificando. En el caso que les indiqué aquí de la Dirección de Catastro de la Municipalidad, que estaba en la variante E, o sea, al momento que a mí me notificaron que me querían, que me iban a aumentar el valor del YUSI, o sea, cuando yo hice mi solicitud de que no me lo aumentaran y ellos me dijeron que no, ¿sí? Desde ese momento, o sea, cuando a mí me entregaron el documento, mi notificación, desde ahí empiezo a contar mis 5 días, ¿sí? Acá,
solo se cuentan días y horas hábiles. En amparo ya vamos con días inhábiles. Entonces, pongamos, por ejemplo, a mí me notificaron el viernes de la resolución, entonces yo tengo, a partir de la notificación, no dice a partir del día siguiente, ¿sí? No vayan a confundirse, a partir, no, sí dice 5 días siguientes al de la notificación, o sea, me notificaron viernes, empiezo a contar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sí? Yo tengo desde el lunes al viernes de esta semana para presentar mi memorial planteando mi recurso de revocatoria, ¿sí? Entonces, ellos, a partir de hoy, o sea, a partir del viernes, que es donde yo presento mi recurso, o sea, a partir de ese día, ellos tienen 5 días para elevar el expediente, ¿sí? Entonces, 5 días para yo presentarlo y ya el órgano subordinado tiene 5 días para venir y elevar el expediente, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Miren pues, jóvenes, el trámite de recursos revocatorios y reposición es el mismo. Lo único que cambia es que en el recurso de revocatoria hay un plazo para elevar el expediente y en el recurso de reposición obviamente no va a haber un plazo porque el expediente ya está en el órgano que tiene que resolver, ¿sí? En este caso que vamos a hablar de un ministerio, estamos hablando de la administración pública centralizada. Entonces, todos los requisitos o el procedimiento que establece acá desde el artículo 10 al artículo 16 son los mismos para el procedimiento, para el recurso de revocatoria y para el recurso de reposición, ¿sí? Entonces, a ver, hágame favor aquí de leerme el artículo 10 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Artículo 10. Legitimación. Los recursos de revocatoria y de reposición podrán interponerse por quien haya sido parte en el expediente o aparezca con intereses en el mismo. Bueno, entonces, va a presentar el recurso a aquella persona que tenga interés. Va. Póngale en el caso que les puse ahí del señor que hizo su contrato de arrendamiento y que le iban a imponer más del IUCI, o sea, él es el legitimado para presentar el recurso, ¿sí? En el caso del colegio, pues es el representante legal del colegio el interesado, pero póngale un caso, por ejemplo, que afecte intereses de otras personas, o sea, esa otra persona bien puede ser legitimado para presentar el recurso de revocatoria. Póngale en algunos casos, hay comunidades o consejos comunitarios que en sí se ven afectados por algún acto administrativo, entonces siempre que tengan una afectación directa, ellos pueden venir y plantear, o sea, estar legitimados. O sea, legitimados lo que significa es que yo tenga el derecho de poder presentar ese recurso, porque una tercera persona que no tenga nada que ver, que no tuvo ninguna intervención en el proceso administrativo originario, en el expediente que dio inicio al proceso, o sea, esta persona no está legitimada, o sea, tiene que ser una persona que esté interesada o que aparezca con interés en el expediente, o sea, aquí no es de que yo en el recurso cualquiera va a venir a aparecer en ese momento interesado, o sea, es una persona que ya dentro del trámite del procedimiento administrativo haya manifestado su interés dentro de ese proceso y haya señalado el lugar para recibir notificación, ¿sí? No es que hasta este momento él pueda incorporarse al procedimiento por impugnación, sino que tiene que haberlo hecho al inicio del expediente administrativo, ¿sí? Entonces, eso significa legitimación. No puede venir cualquier otra persona, no puede venir mi papá a decir, ay, mire, es que a mi hijo le impusieron esta sanción, o es que, mire, mi hijo solicitó este trámite y se lo denegaron. No, tiene que ser el legitimado, ¿sí? Va. Entonces, el plazo para plantear el recurso de revocatoria, como yo les dije, es a partir de 5 días
de la notificación de la resolución originaria o del acto administrativo que perjudicó mis intereses, entonces, y lo tengo que hacer mediante memorial, ¿sí? Mediante memorial escrito. Ahorita vamos a ver los requisitos del memorial. Si me hace favor de leerme los requisitos, permítame, vamos a ver aquí. ¿A quién tengo por acá? Ven el listado. Ronnie Armando. ¿Pudiera leerme los requisitos, Ronnie? Del artículo, que establece el artículo 11. Artículo 11, requisitos. En el memorial de incorporación de los recursos de revocatoria y de reposición se exigirán los siguientes requisitos. 1. Autoridad a quien se dirige. 2. Nombre del recurrente y lugar en donde recibirá notificación. 3. Identificación precisa, me imagino que debe ser identificación precisa, licenciada, ¿no? Sí, es identificación precisa. Identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de la misma. 4. Exposición de los motivos por los cuales se recurre. 5. Sentido de la resolución que según el recurrente deba emitirse en situación de la impugnada. 6. Lugar, fecha y firma del recurrente o su representante. Si no sabe o no puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que especificara. Bueno, entonces veamos, pues, joven. Si ustedes ven los requisitos, aquí dice que en el memorial de interposición de los recursos revocatorios y reposición, o sea, los mismos requisitos son para plantear los dos recursos, ¿sí? Entonces, autoridad a quien se dirige, pues si es un subordinado, pues directamente a ellos, ¿sí? Y si es el órgano superior, pues al órgano superior. Identificar ante quién va el memorial, la solicitud. Nombre del recurrente, o sea, el que está presentando el recurso y el lugar donde va a recibir notificaciones. Identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de notificación de la misma. O sea, identificación precisa. O sea, la resolución que impugno es la resolución dictada por ese órgano o por el otro órgano si es otro recurso. Resolución dictada por ese órgano con fecha tal, la cual se me notificó el día tal por medio del acto tal. O sea, por correo, porque yo llegué, las formas en que ya vimos en que se pueden notificar las resoluciones administrativas, ¿sí? Entonces, tiene que identificar la resolución, ¿sí? Y importante ver la fecha de notificación de la misma porque a partir de esa fecha es que ellos empiezan a contar si está en tiempo. En el caso que yo les puse, si me notificaron el viernes y yo misma estoy diciendo que la resolución tal me la notificaron el día viernes, que fue el día viernes 12 de agosto, y yo estoy presentando mi memorial hasta el otro, no este lunes, sino hasta el lunes de hoy en 8, o sea, ellos desde ahí se van a dar cuenta de que ya pasó el plazo que yo tenía para poder interponer mis recursos, ¿sí? Exposición de los motivos por los cuales se recurre, o sea, porque la resolución no está fundamentada, porque no se cumple con los requisitos de fondo, no está razonada, no es falta el principio de legalidad, dependiendo de cuál sea el motivo que le perjudica, por esto, ¿sí? Sentido en la que... Perdón, ¿diga? Cuando hablamos de plazos, en este caso siempre son días hábiles. En plazo administrativo, sí. Ya cuando empecemos a ver en qué momento se puede interponer amparo, ahí ya cambia. Ahí son días y horas inhábiles, ¿sí? Ya. Gracias, licenciado. Bueno. Entonces, sentido en la que de la resolución que según el recurrente debe emitirse en sustitución de la impugnada, o sea, obviamente yo no voy a, si estoy presentando un recurso, yo no voy a estar pidiendo, mire, yo lo único que quiero es que usted me confirme la resolución. No, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero es que usted la revoque, yo lo que quiero es que usted la modifique, yo lo que quiero es que usted vea y se cambie esta situación. O sea, yo siempre lo que voy a pedir es que cambie y debo de indicar de qué forma quiero que esa resolución cambie, ¿sí? En el caso de la sanción, bueno, porque la sanción me perjudica y yo lo que quiero es de que no se me imponga la sanción, que no me valoren
el inmueble más alto, así por los casos que les planteé ahí en el examen, ¿sí? Entonces, tiene que cumplir con todos los requisitos, lugar, fecha y firma recurrente. Si ustedes ven aquí, es un memorial, pero no exige que sea a ruego de un abogado por aquella misma cuestión que yo les indicaba del principio de gratuidad de los procedimientos administrativos. Bueno, entonces los requisitos son los mismos para los dos trámites, ¿sí? Entonces, la presentación, o sea, el otro requisito es la presentación de recurso ante el órgano competente, o sea, si lo dictó el subordinado, yo lo presento al subordinado y si la resolución la dictó el superior jerárquico, yo la presento al superior jerárquico. Póngale, puede que haya un caso de que yo venga y confunda y que yo presente mi recurso ante el superior y no porque él es el que va a resolver, ¿verdad? Y el que no lo haga con el subordinado. O sea, esto se hace con relación al principio de celeridad, ¿verdad? Porque lo que tendría que hacer al otro es mandar otra vez el expediente al subordinado para que otra vez se lo eleve. Entonces, al final, lo que se busca es que el proceso sea rápido. Entonces, se tiene que presentar ante el órgano administrativo competente. El procedimiento en el órgano impugnado, o sea, ¿cuál es el procedimiento? O sea, el subordinado al recibir el memorial, lo único que tiene que hacer, o sea, él no tiene que resolver nada ni entrar a resolver nada, sino únicamente tiene que elevar el expediente, así como lo leyó el compañero, dentro de los 5 días de la interposición, ¿sí? Entonces, acá, pues lo leímos en el artículo 8, o sea, él solo eleva las actuaciones, no va a resolver nada, ¿sí? Y lo va a elevar ante los 5 días de que yo presento mi memorial. O sea, interposición es el momento que yo estoy presentando el memorial donde planteo el recurso, ¿sí? Entonces, el órgano que resuelve el recurso, o sea, aquí ya es el órgano superior. Y este es el que inicia con el trámite. El subordinado solo eleva, o sea, lo único que él hace es elevar. Y cuando dice aquí con un informe circunstanciado, o sea, eleva el expediente, y un informe circunstanciado es donde le hace como que un resumen al superior, porque como el superior no conoce las minuciosidades del proceso, entonces como que le informa, ¿verdad? Mire, es que aquí pasó esto, el señor solicitó esto, recibimos tal denuncia, entonces nosotros hicimos esto, resolvimos, le notificamos, nada más. Como que le hace un resumen de lo que pasó en el procedimiento administrativo y se tienen que fundamentar, o sea, nosotros resolvimos tal porque el artículo tal del reglamento tal establece que se va a sancionar o establece que para el trámite de la licencia se necesita tal cosa y así, ¿verdad? Estoy hablando más o menos de los casos que vimos, ¿sí? Entonces, lo que quiero que les quede claro es que es el órgano superior el que inicia con el trámite, ¿sí? Y los plazos que vamos a ver en el trámite de los recursos inician desde aquí, ¿sí? Desde que se encuentra el expediente en el órgano que va a resolver el recurso. Desde ahí empiezan los plazos que ya nos da todo el trámite, ¿no? Desde aquí, ¿sí? Entonces, las audiencias, o sea, previo a resolver el recurso, o sea, resolverlo en definitiva, ¿verdad? Si ya sea que sí lo confirma o si va a acceder a revocarlo o modificarlo, ¿sí? Tiene que dar audiencias según lo que dice acá, el artículo 12. Que me haga favor alguno de leerme ahí el artículo 12. Trámite, encontrándose los antecedentes en el órgano que deba conocer de los recursos de revocatoria o reposición, se correrán las siguientes audiencias. A todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser notificadas. B, al órgano asesor, técnico o legal que corresponda según la naturaleza del expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que conoce el recurso carezca de tal órgano. C, a la Procuraduría General de la Nación.
Las mencionadas audiencias se correrán en el orden anteriormente establecido. Bueno, entonces, ya sea en el recurso revocatorio o reposición, son obligatorias darle audiencia a estas 3, ¿sí? A las que hayan manifestado su interés en el procedimiento administrativo, o sea, en el procedimiento administrativo que dio inicio al expediente, ¿sí? A ellos, y que hayan señalado lugar, porque puede que una persona presentó alguna solicitud en el trámite administrativo, pero nunca dijo dónde se puede ser notificada, ¿verdad? Entonces, tiene que ser aquellas personas que manifestaran su interés o aquellos terceros interesados que manifestaran su interés porque les perjudicaba de alguna forma la resolución administrativa y que hayan señalado lugar. Es obligatoriamente. Al órgano asesor, no todos los ministerios tienen órgano asesor o no todas las entidades autónomas descentralizadas tienen órgano asesor. Entonces, cuando depende ante quién se esté presentando o quién llevó el recurso, el trámite administrativo, dependiendo si el órgano administrativo que dictó la resolución tiene un órgano asesor, pues se le da audiencia a esto, pues si no lo tiene, pues no se le da. Y obligatoriamente en todos los procedimientos administrativos se le debe dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, el mismo artículo dice que en ese orden, o sea, ya el órgano competente que va a resolver el recurso, ya cuando le da trámite, ya señala, bueno, se le da audiencia al interesado, señor tal, 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 se le da audiencia que recibe quien señaló el lugar tal para recibir notificaciones, al tercer interesado tal, 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 o en aquellos casos que hay alguna institución interesada y que haya señalado el lugar tal, tal, tal. Se le da también al órgano asesor del ente tal y tal para que también se pronuncie en el presente caso y a la Procuraduría General de la Nación siempre, ¿sí? Siempre, siempre, siempre va a ser el trámite ese, ¿verdad? De darle audiencia a los 3. Entonces, esos plazos, se le da audiencia a estos, acá a los órganos que les indiqué o a las personas que les indiqué, y se le da audiencia a cada uno por el plazo de 5 días. Entonces, ¿quién me hace favor de leerme ahí el artículo 13? Plazo. Artículo 13, plazo. El plazo de las audiencias a que se refiere el artículo anterior será en cada caso de 5 días. Tales plazos son perentorios e improrrogables, causando responsabilidad para los funcionarios del órgano administrativo, asesor y de la Procuraduría General de la Nación si no se evacúan en el plazo fijado. Bueno, entonces veamos, pues entonces le doy audiencia a usted por 5 días, le doy audiencia a usted Procuraduría por 5 días, a usted órgano asesor por 5 días, ¿sí? A todos se le da 5 días para emitir ahí su opinión. Entonces, con relación a que si hay muchas personas que hayan manifestado su interés, si hay 1, 2, 3, o sea, no se le da 5 días a cada uno, ¿sí? Sino que se le da 5 días a todos y esos 5 días cuentan, aquí no lo dice, pero de forma procesal así es como se maneja. Cuando dice días comunes a ambas partes o a todas las partes, entonces a partir del último que se le notificó esa resolución donde se corren las audiencias, desde ahí empiezan a contar los 5 días comunes para todos los interesados o terceros interesados, ¿sí? Ahora los demás, a usted le damos 5 días a partir de que se notifica ahorita para usted y al órgano asesor y a la Procuraduría 5 días a partir de que se le indica, ¿verdad?, de que se corre la audiencia. Pero cuando hay muchos interesados, o sea, los 5 días no son hasta que le notifican a cada uno, sino que hasta que se notifica el último interesado, desde ahí empieza a contar los 5 días comunes para todos. O sea, si a mí me notificaron hoy y a la otra persona le notificaron hasta mañana, o sea, hasta el día siguiente, o sea, hasta el miércoles, empiezan a contarnos a los dos los 5 días, aunque a mí pues me estarían dando un día más, ¿verdad? Porque no notificaron al mismo tiempo. ¿Estamos claros? Por eso le tengo aquí las audiencias previas a resolver el recurso de audiencia a los interesados, al órgano asesor técnico legal que corresponda, a la Procuraduría General de la Nación,
plazo de 5 días a cada uno y los interesados son comunes, o sea, lo que le explico, era el plazo para los interesados es un plazo común para todos. Y el último artículo acá es las diligencias para mejor resolver. ¿Quién me puede leer ahí el artículo 14? Diligencias para mejor resolver. La autoridad que conozca del recurso tiene facultad para ordenar antes de emitir la resolución y después de haberse evacuado las audiencias o transcurrido su plazo, la práctica de las diligencias que estime convenientes para mejor resolver, fijando un plazo de 10 días para ese efecto. Entonces, esto que les quede claro, ¿verdad? O sea, yo no le puedo pedir a la autoridad, mire, por favor, señale otros 10 días para que realice otras diligencias. O sea, mire, pida un informe, o dígame a tal testigo, o vaya a hacer una inspección ocular, sino que es una facultad de la autoridad que conoce, ¿sí? Si ellos quieren, dan ese plazo extra de 10 días porque ellos consideran que necesitan alguna otra información que la pueden recabar por el medio de alguna diligencia, pero es una facultad de ellos, ¿sí? Pero eso lo tienen que hacer antes de emitir la resolución final, ¿sí? Obviamente, y después de haber evacuado las audiencias, ¿sí? O sea, primero se corren las audiencias. O sea, ya todos, la Procuraduría, los interesados, el órgano asesor, pues ya evacuaron, ya presentaron ahí el informe correspondiente o ya emitieron algún dictamen respectivo. Entonces, ahí puedo ver yo, bueno, aquí no me quedó muy claro qué fue lo que hizo el órgano, la PGN no me explica bien, el interesado no entiendo bien qué pasó. Entonces, bueno, para ver bien qué pasó ahí en el expediente administrativo, pues voy a fijar 10 plazos, o sea, un plazo de 10 días, y en esos 10 días, pues yo voy a ir mejor a pedir más informes o a hacer una inspección a ver cómo está el lugar, ¿sí? Entonces, son 10 días más para eso, o sea, después de que se corrieron las audiencias, ¿sí? Entonces, acá se los tengo luego de que la Procuraduría General de la Nación, entonces, diligencias para mejor resolver en el plazo de 10 días, o sea, inspecciones, documentos, testigos, peritos o lo que haya ahí en el expediente. Y el último, que es la resolución al recurso, ¿sí? No sé si está Luz de María Morales, creo que es, que me da favor de leerme el artículo 15. ¿No está Luz? ¿Y Luz Merlos? Aquí estoy, licenciada. Si gusta, se lo leo. El artículo 15. Artículo 15, resolución. Dentro de 15 días de finalizado el trámite se dictará la resolución final, no encontrándose limitada la autoridad a la que haya sido expresamente impugnado o cause agravio al recurrente, sino que deberá examinar en su totalidad la juridicidad de la resolución cuestionada, pudiendo revocarla, confirmarla o modificarla. No. Se recordarán ahí que uno de los requisitos era que yo le dijera en qué sentido se mencionara, ¿verdad? Entonces, acá dice que no solo ellos van a limitarse a lo que yo le estoy diciendo, o sea, mire, a mí me causa agravio esta resolución por tal y tal motivo. Entonces, ellos ya pueden extenderse y decir, se causó un agravio, pero el agravio fue por esto, o no se causó el agravio porque esto es así, así, así. O sea, ellos no se pueden limitar a lo que yo estoy diciendo, sino que van un poquito más allá, ¿sí? Entonces, dentro de los 15 días de finalizado el trámite, dice. Entonces, en este caso, finalizado el trámite, o sea, se recuerdan que la última audiencia que se da es a la Procuraduría General de la Nación, cuando no hay diligencias para mejor resolver. O sea, desde que la Procuraduría General de la Nación, o sea, tiene esos 5 días, y a los 5 días me emite ahí su dictamen o el informe que ellos me quieran enviar. O sea, a partir de ese momento son 15 días para resolver, ¿sí? Ahora,
cuando viene el dictamen de la Procuraduría General de la Nación y yo todavía como órgano administrativo señalo otras diligencias que resolver, o sea, ese plazo de los 15 días va a contar a partir de que se vencen esos 10 días que yo señalé para mejor resolver. ¿Sí? Que les quede claro ahí. O sea, esos 15 días pueden tener 2 etapas para dictar la resolución. O sea, si la última etapa fue la audiencia a la PGN, porque el trámite es sencillo, o sea, yo solo doy audiencia y resuelvo a los 15 días. O sea, si la última audiencia es la de la PGN, a los 15 días de que se vence el plazo de los 5 días de la PGN, a partir de ahí cuento 15 días. Y si PGN ya pues me informó dentro de esos 5 días, pero yo considero que necesito hacer otra diligencia, señalo otros 10 días, entonces esos 15 días empiezan a correr al vencimiento de esos 10 días, ¿sí? Entonces, que les quede claro ahí conforme a los plazos. Ahora, la resolución al recurso puede darse de 3 formas, o sea, ellos bien pueden revocar la resolución originaria, revocar la resolución del subordinado, pues y al final pues acceden a lo que yo digo, ¿va? Entonces yo lo que quiero es que la revoque, bueno, es favorable hacia mí que ellos la revoquen. Pero también se puede dar el caso que no solo la revoquen, sino que modifica el acto originario, dependiendo de cómo se dieron las circunstancias en el proceso, lo puede modificar, y esa modificación puede que me convenga o puede que no, depende, ¿verdad? Entonces, la otra forma de resolver es que confirman la resolución, o sea, bueno, el órgano administrativo sí apegó su resolución a las leyes y sí se cumplieron con los fines de que no se perjudica, entonces se confirma la resolución. Entonces, yo ahí finalizo con el trámite administrativo. Entonces, lo que me queda es, o cumplo la resolución, así como que me resigno, bueno, ya aprobé, y si de todos modos dijeron que no, pues que me quede. En el caso de los casos, bueno, si ya me sancionaron y me dijeron que tengo que pagar la multa, ¿y qué otra? Voy a pagar la multa, o si no me quedo conforme, pues ya me voy a la vía judicial. Entonces, por eso les puse aquí, si es desfavorable, pues queda como se emitió originalmente y ya solo me quedan a mí las opciones de cumplir o acudir a la vía judicial. ¿Y qué pasa si pasan esos 15 días y el órgano administrativo competente no dicta la resolución? Entonces acá es donde se da el silencio administrativo. Pero yo pienso, jóvenes, que sí, el silencio administrativo, sí, yo quiero que lo entiendan porque es como que otro trámite dentro del mismo procedimiento. Entonces yo pienso que por el día de hoy acá la vamos a dejar. No sé si antes de finalizar ustedes tienen alguna duda. Yo veo por acá, si falta alguno, a mí se me fue el tiempo, no cerré el formulario, pero lo voy a cerrar en 2 minutos. Entonces, si falta alguno de llenar el formulario de asistencia, hágame favor de hacerlo, porque en 2 minutos exactamente lo cierro. Y no sé si hay alguna duda, jóvenes, con el trámite que vimos hoy. El trámite es sencillo, solo no confundan los plazos y que les quede bien clarito. Entonces, incluso si ya tienen el libro, ahí hay un esquema para que ustedes lo vean bien ahí, incluso en su ley de la contencioso administrativo. Yo les sugiero que ustedes se pongan a numerar ahí los pasos en su ley. Entonces, si no hay ninguna duda, jóvenes, yo pienso que por aquí la dejamos el día de hoy y yo los veo por acá el día miércoles. Licenciada, solo con una consulta. Fíjese que en la asistencia, no sé si solo a mí me sale opción 1, no dejó ingresar el registro. No sé si solo a mí. Sí, yo creo que aquí está. El nombre Ya. sí dejó, pero el Sí, registro. sí, ya aquí ya lo arreglé. Gracias, Ivette. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.